Hola, Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntale al Pastor. He aquí la pregunta tal como me la hicieron o tal como yo la ordené después de varias preguntas. ¿Cómo comenzamos bien este año? ¿Cómo le hacemos para comenzar bien? Y tengo una respuesta muy simple: vivamos por fe. Este nuevo año eclesiástico, vivamos por fe. Y leamos Hebreos 11:16. Estamos en la serie de sermones mirando a Jesús, estamos estudiando la carta a los Hebreos y hoy voy a adelantarme tantito con el capítulo 11, no como parte de la red, sino como parte de un pasaje muy importante para la respuesta de hoy. Vivamos por fe. Lean conmigo Hebreos 11:16, dice: pero anhelaba una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Anhelaban una mejor. Está hablando de los héroes de la fe. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos. En el capítulo 11 de Hebreos se hablan de los hombres de la fe y dicen eso: anhelaban algo mayor. Tenga fe, hermano. Es una frase, ¿no?, que le decimos a los hermanos cuando están atribulados, tristes. O alguien responde: yo tengo mucha fe. Algunos hasta dicen, en mi rancho se dice: yo tengo mucha fe, mucha, porque mucha es más que mucha. Si no se sabe usted eso en mi gramática. ¿Le han dicho estas frases a usted? Yo tengo mucha fe. ¿O le han dicho tenga fe, hermano? Seguramente que sí, pero ¿sabemos lo que significa eso? O sea, cuando alguien me dice tenga mucha fe, digo yo: sí, ya sé, ya me estaba faltando eso, ya sé, ahí voy. O sea, ¿sabemos lo que significa eso? Tenga mucha fe. Tenemos que reconocer que muchos confunden la fe con la credulidad y algunos confunden la fe incluso con la superstición y creen que tener fe en una cosa que traen colgando, en una cruz o en una imagen o en una oración, rezo que repiten, y creen que eso es tener fe. Eso es superstición. Algunos creen que si pronunciamos las palabras precisas, exactas, la sangre de Cristo por el piélago insondable de la gracia, que si decimos una palabra, podremos recibir una respuesta de Dios. De ahí que han surgido declaraciones y oraciones especiales como ponemos muros alrededor, ponemos muros de protección, desatamos tal o cual cosa, declaramos con la autoridad que tenemos, etcétera. ¿Es eso un acto de fe? ¿Es eso tener fe? ¿Podemos encontrar ejemplos de tales cosas en la Biblia? ¿Alguna vez el apóstol Pablo dijo eso, ponemos muros de protección o hacemos no sé qué? ¿Alguna vez hicieron cosas así? ¿Declaramos, arrebatamos, logramos? Me temo que no. Ni los patriarcas ni los apóstoles usaron frases domingueras y declaraciones hechas para demostrar su fe. De hecho, en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde podemos encontrar el salón de la fama de los héroes de la fe, no se nos habla de frases, oraciones o declaraciones especiales. Se nos habla de una fe viva, muy diferente a la fe ritualista que se está poniendo de moda, muy distinta a la supersticiosa que algunos practican. Se trata la fe de la que habla el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Se trata más bien de un estilo de vida. La fe, más que una acción pasajera, más que un momento así de decir creo, es un estilo de vida. Veamos algunas cosas que nos enseña este pasaje para comenzar bien. Comencemos bien. Tener fe es identificarse con un pueblo peregrino. Miren cómo dice Hebreos 11, versículo 13 y siguientes: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Aquí hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, una muy clara: que ser parte de un pueblo en la tierra, ser parte de una nación política en la tierra, no es nada. Sea Israel, Estados Unidos, Rusia, China, México. Hay otra nacionalidad y una ciudad y una ciudadanía más alta que las terrenas, que las que tienen que ver con raza. Por eso este pasaje que habla de los héroes de la fe nos dice que tener fe es identificarse con un pueblo peregrino, es saberse parte de un pueblo que no es de aquí, que vamos hacia algo extraordinario, y es ahí donde se ejerce la fe. Cuando nos referimos a alguien con un espíritu nómada, decimos que anda como judío errante, ¿no es cierto? O sea, se anda como judío errante.
La razón es muy sencilla. El pueblo hebreo fue y de alguna manera ha sido en toda su historia un pueblo extranjero en todo lugar. Los patriarcas que se mencionan en este pasaje siempre experimentaron la condición de ser peregrinos. Cabe decir que en aquellos días esta condición era mucho más peligrosa que en nuestro tiempo. Recordemos a Abraham mintiendo respecto a su esposa para que no lo mataran. Dijo que era su hermana para que no lo mataran. Le dijo, eres muy guapa, me van a matar para quedarse contigo. Di que somos hermanos. Y sí eran medios hermanos, por cierto, pero fue una media verdad que se convirtió en una tremenda mentira. Incluso lo recordamos comprando un pedazo de tierra para sepultar a su esposa en una tierra ajena, porque ni siquiera estaba en la tierra donde podía sepultar a su mujer, tuvo que comprar un terreno. Jacob trabajó para su tío Labán. El mismo Moisés tuvo que trabajar cuidando las ovejas de su suegro. Y ni hablar de la condición de los judíos en Egipto, cuya circunstancia fue propiamente la de la esclavitud, porque no eran de ahí. Pues bien, el pasaje nos dice que la expresión de la fe consistió precisamente en identificarse con una patria mejor, más alta, celestial, en la que no estaban, en la que regularmente no estaban, pero sabían, soy de otro lugar. Eso es tener fe. Tener fe es identificarnos con un sueño, un pueblo, una familia, en nuestro contexto, una iglesia. Usted y yo, hermanos, somos mexicanos, muchos, algunos colombianos, algunos chilenos, algunos hondureños, venezolanos. Pues sé que estamos conectados con diferentes hermanos y hermanos de nuestra iglesia que son de otra nacionalidad, cubanos, por ejemplo. Pero ¿sabe una cosa? Ni una ni otra cosa es nuestro final de vida. Ni una ni otra cosa de lo que somos ustedes y yo, país del que somos y demás, es nuestra meta final. Nuestra meta final es algo más allá, es estar con el Señor en su presencia. La única cosa en la tierra que puede representar eso es la iglesia, es la iglesia. Pero no es el edificio, no es la dirección postal, sino esa que se encuentra esparcida por todo el planeta con muchos cristianos y que un día estaremos juntos. Tener fe es reconocer esta verdad, esta idea que nos supera, esta realidad que nos supera más allá de toda realidad presente terrena. El pasaje exalta especialmente la condición de no querer regresar a la tierra anterior. Tenemos que reconocer que la mayoría de los que salieron de Egipto sí querían regresar, pero los patriarcas que estaban llenos de fe jamás tuvieron ese problema. Así que podemos hablar de una expresión comunitaria de fe que consiste precisamente en ser parte de una comunidad de creyentes. El que tiene fe lo manifiesta al unirse y permanecer unido a un pueblo que no mira atrás, sino hacia adelante, rumbo a una experiencia de ciudadanía celestial. Tener fe es tener una identidad, saber quién somos y a quién pertenecemos, de qué formamos parte y hacia dónde vamos. Tener fe en nuestro contexto se muestra viviendo integralmente nuestra comunidad de fe. Así que, hermanos, comencemos bien, comencemos bien. ¿Cómo hacemos para comenzar bien? La enseñanza es clara. Tener fe es identificarnos con un pueblo peregrino, con esa visión de que somos una nación, somos un pueblo. Y por eso estamos juntos aquí en la tierra. Por eso nos reunimos en iglesias, en comunidades, en grupos celulares. Por eso nos reunimos en departamentos de mujeres cristianas, varones cristianos, jóvenes cristianos de diferentes edades. Porque aquí en la tierra somos una comunidad, pero soñamos porque nos enfilamos hacia esa experiencia universal, todos los cristianos del planeta, juntos en Cristo Jesús. Así que, hermano, una idea práctica de esta enseñanza es, ¿cómo iniciamos bien este año? Reúnete con tu iglesia, crece en tu iglesia. Atízale leña al fuego del sueño de estar un día con el Señor todos juntos como pueblo, porque somos un pueblo en la tierra, pero no de mexicanos o de cubanos o de judíos no, somos un pueblo de hijos de Dios. Nuestra ciudadanía está más allá que aquí en la tierra. En segundo lugar, ¿cómo hacemos? Tener fe es vivir con esperanza. Tengamos esperanza, que nuestra fe nos permita vivir en esperanza. Dice el versículo 15 que de haber querido regresar, hubieran tenido tiempo para lograrlo, pero habían decidido seguir más allá en pos de la ciudadanía celestial. En la aeronáutica hay un punto al que se le llama el no retorno. Cuando el avión ha llegado a un punto en donde no puede regresar, sus reservas de combustible han alcanzado tal nivel que no le resta más que seguir. O sea,
Si va y algo va fallando y puede regresar, se regresa, porque para donde va a llegar está más lejos todavía. Pero hay un punto en el que ya no, si está fallando algo, le sigue, porque ahora lo más cerca es lo que sigue. Tal nivel que no le, pero decían el ejemplo del avión, le hace seguir adelante. Tener fe es reconocer que hemos llegado al punto del no retorno. Eso es tener fe. Aquel que oscila entre creer y no creer, que se entrega y luego se desentrega, que se integra a la iglesia y luego le pasa algo, alguien le hace mala cara o qué sé yo, o lo llama el mundo y se desintegra, que una temporada camina en victoria y 2 temporadas en derrota, el tal seguramente tiene religión, tal vez tiene doctrinas buenas, pero no tiene fe, o por lo menos no vive la fe de la que habla el Señor en este pasaje. Tener fe es poder ver una esperanza que está más allá y saber, esto no tiene regreso. O sea, yo me toca seguir y nada más que seguir. Regresar no hay vuelta de hoja. Como cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Y dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, no me digas eso, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, como diciendo, Señor, no hay retorno, ya no hay retorno, ya quemé las carabelas, ya quemé los barcos. Ahora aquí estoy siguiéndote y no hay otra cosa que hacer. Me gusta esa idea, hermanos míos. Como digo yo, ¿saben qué sigue? ¿Saben qué sigue en este nuevo año 2025? ¿Sabe qué sigue? Sigue seguir, porque estamos en el punto del no retorno, no retornamos, vamos rumbo a la patria celestial, somos cristianos, somos discípulos, no regresamos, no oscilamos entre que sí y que no, no. El salmón, estoy hablando del pescado vivo, no el que te comes enlatado, el salmón nada a contracorriente, subiendo por cascadas, evadiendo pescadores, evadiendo osos y otros depredadores para finalmente encontrarse en el lugar de sus orígenes, desovar, aparearse y finalmente morir. No tiene razonamiento ni conciencia, ni es guiado por un líder espiritual. Sin embargo, Dios lo puso ahí para darnos ejemplo de cómo se hace para seguir con fe, esperando lo que está más allá. Él estuvo en el mar durante algún tiempo y evoluciona, cambia, tiene varias metamorfosis el salmón. Y luego empieza a nadar a contracorriente y a subir por montañas y presas, porque se han construido presas en esos ríos y tiene que subir las presas hasta llegar a cumplir su cometido. Y si Dios lo creó con esa naturaleza, a nosotros nos dio voluntad, a nosotros nos dio capacidad para creer, nos dio oportunidad para ejercer nuestra fe. Hagámoslo, hermanos míos, y vamos con todo. No regresemos, repito, tener fe es vivir con esperanza, es saber que algo me espera más allá y voy con todo. Perdón, me perdí aquí de mi sermón, pero ahí voy. Ahí les voy. Tener fe es decir, seguro que hay un sol mañana, como decía Anita la huerfanita. Es creer que siempre vendrán tiempos mejores, como decía Yuri en la OTI. El maratonista corre por alrededor de 2 horas. Sus músculos bueno, el que gana, ¿verdad? Los que ganan 2 horas y cacho, los que no ganan 3 horas, 4 horas, pero el maratonista corre y sus músculos se entumecen, sus rodillas duelen y sus pulmones se sienten a punto de reventar. Una pequeña pendiente le resulta todo un desafío y la espalda del corredor que va adelante le pone a prueba. ¿Qué le hace seguir adelante a esos campeones de la distancia, campeones de las carreras de fondo? ¿Qué le hace seguir adelante? La respuesta es clara, una visión, un sueño. Mirarse a sí mismo en el podio de los ganadores mientras entonan el himno de su país y elevan a lo más alto su bandera. O por lo menos cruzar la meta y saber, lo logré, sí llegué. Quien ha tenido la experiencia de lograrlo dice que en esos momentos todo esfuerzo, lucha y dolor se empequeñecen ante la gloria del triunfo. Y quienes nunca lo han alcanzado dicen que seguirán intentándolo si fuera necesario. Los cristianos no tenemos esa experiencia como una posibilidad. Usted y yo, para usted y para mí, esa posibilidad de subir al podio no es una posibilidad solamente, es algo seguro. Para allá vamos, es segurísimo. Es verdad, estaremos ahí, la corona será puesta en nuestra cabeza, se nos dará el vestido nuevo
o el anillo del Hijo, como al Hijo pródigo. Se nos permitirá cruzar por el mar de cristal mientras escuchamos a un coro celestial. Al leer el libro de los redimidos dirán mi nombre, Gilberto Gutiérrez Lucero, alias El Paz, conocido en el mundo de Lampa. No dirían así, ¿verdad? Como el Paz. Y yo voy a decir presente, si me puede salir la voz, si acaso me pudiera salir la voz, estaré llorando de alegría, diré presente. Tener fe es saber con certeza que viviremos esa experiencia y mantenemos firme esa esperanza. Entonces, hermano, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos este año? Con fe que nos lleve a tener una gran esperanza. Como decía Pablo, por quienes también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, hermano mío, este año veamos más allá, seamos parte de un pueblo, reconozcámonos parte de un pueblo peregrino, entendamos eso y entendamos que hay una meta final a donde vamos y tengamos esa esperanza y soñemos con esa idea de que el Señor nos dirá bienvenidos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso será, será la experiencia más grandiosa jamás tenida en la vida, ¿no? Cuando lleguemos a la presencia del Señor. Si vamos a vivir este año con ganas, necesitamos esta esperanza. Y además, en tercer lugar, tener fe es entregarse. Los hombres de fe no fueron a encuentros o preencuentros, jamás fueron derribados a tierra por una experiencia psicosomática, por un pastor falso que dijo, tócalo, Espíritu Santo. No sabemos que hayan hablado en lenguas, ni hayan declarado sanas algunas personas. De hecho, algunos de ellos pidieron cosas que Dios no les concedió. ¿Han leído sobre los héroes de la fe? Porque en los héroes de la fe no están Pablo, Pedro, esos todos son de Antiguo Testamento. Y ninguno de ellos experimentó esas cosas que estoy mencionando. Y dice el texto que algunos de ellos no recibieron lo prometido, no lo recibieron, no en vida. ¿Cómo manifestaron su fe entonces? Se entregaron y entregaron lo que tenían, sus dineros, sus hijos, su vida entera, se entregaron. El ejemplo de Abraham es el más contundente, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. No me imagino lo que sentía cuando con su mano levantada sostenía un cuchillo y podía ver a su hijo con los ojos abiertos, súper abiertos y totalmente confundido, pensando, me va a matar mi padre. No puedo imaginar lo que Abraham sentía, pensaba, lo que había en su corazón, pero sí puedo imaginar cuando finalmente abrazó a su hijo y lo besó, porque había pasado la prueba. Eso le fue contado por justicia, dice la palabra. Eso fue un acto de fe, entrega. La fe es un acto de entrega. No hay fe sin entrega. El mundo está lleno de tacaños y materialistas que creen que tener fe es hablar muy bonito u orar fingiendo angustia y gran pasión, ignorantes de que la fe se expresa con entrega. Tener fe es dar y darse con integridad. Hermano, hermana, si no das, no estás manifestando fe. Eso no es entrega. Si no diezmas, no ofrendas, no entregas las primicias que Dios demanda en su palabra, tenemos religión. Si no hacemos eso, tenemos religión, pero fe no. La fe incluye entrega. Tener fe es dar y darse con integridad. Además, tener fe es vivir la gracia. La lista de los héroes de la fe es interminable. Así lo dice el autor o la autora de la carta a los hebreos casi al final de este pasaje. Mire cómo dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así como que dice, ya, son muchos. Esto es como un resumen que nos dice que faltan muchos por nombrar y muchos más faltan faltan si incluyéramos a todos aquellos de los siglos posteriores a la era apostólica y mucho más aumentaría si enlistáramos también a los que aún permanecen entre nosotros, porque aunque nuestro egoísmo y envidia no nos lo permita ver, aún hay héroes entre nosotros que de repente no reconocemos por envidiosos. Sin embargo, hay algo interesante en la lista que se nos da. Hay algo muy interesante en esta lista que se nos da, que la estudiaremos de este domingo al otro. Vamos uno por uno brevemente. Abel, hijo de Adán, asesinado por su hermano. ¿Qué cosa grande hizo? Ofreció una ofrenda que agradó a Dios. Enoc caminó con Dios y fue llevado sin conocer la muerte. Noé
creyó en Dios y lo mostró construyendo una gran arca para salvar a su familia y a una gran parte de la creación. También se emborrachó y uno de sus hijos le faltó al respeto. Ya empezamos con los problemas. De dos anteriores no tuvimos nada malo que decir, pero llegamos a Noé y ahí sí vamos con el chisme. Bueno, pues mejor sigamos. Abraham dejó su casa y parentela para obedecer a Dios. Estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Qué lindo, ¿no? Pero mintió con respecto a su relación con su esposa, no una, sino dos veces. Le quiso ayudar a Dios teniendo una relación ilícita con una sierva. O sea, perfecto no era. Sara, esposa de Abraham, concibió un hijo al que llamó Él me hace reír, porque se rió de la idea de tener deleite con su esposo y dar a luz un hijo en su ancianidad. Fue cómplice de Abraham en los pecados ya mencionados. Isaac, amoroso esposo, pero débil padre. José, varón santo, ejemplo de Salvador, gran perdonador, se casó con una mujer extranjera cuyos hijos llegaron a ser de las 12 tribus de Israel. Moisés, recordamos que fue un gran líder, libertador, legislador y gobernante, pero no se nos olvide que fue un prófugo asesino que aparentemente se olvidó de circuncidar a su hijo y fue su esposa quien sin su consentimiento lo hizo. Rahab, una creyente que ayudó al pueblo de Dios antes de ser parte del pueblo, se dedicaba a la prostitución. Gedeón, hijo de una familia de idólatras, se convierte y salva a su pueblo como juez, construyó un objeto de idolatría que fue tropiezo para el pueblo. Barak, un juez que siguió al pueblo a una gran victoria, pero tenía miedo de ir solo y lo tuvo que acompañar una mujer. Sansón, un galán que tenía serios problemas con las mujeres, era muy fuerte por la gracia de Dios, murió joven por su insensatez. Jefté, un juez que logró una gran batalla que cometió la imprudencia de ofrecer a su hija en holocausto cuando Dios no se lo había pedido. David, un gran rey que cometió graves pecados como adulterio, asesinato y orgullo. Samuel, un sacerdote fiel con el que se inició el nuevo período de los reyes. No es por hablar mal de la gente, pero este largo recorrido por los héroes de la fe nos hace ver que perfectos no eran. La Biblia es tan honesta como es y nos habla de los errores, algunos muy graves, pero ¿por qué están en el salón de la fama de la fe? ¿Porque eran perfectos? ¿Porque nunca fallaron? No. Están ahí porque vivieron la gracia de Dios. Tener fe es acogerse a la gracia de Dios. Es dejarse vestir de Cristo y presentarse ante Dios en la santidad del Hijo de Dios que pagó nuestras culpas en la cruz. Perdón. Tener fe es entendernos, descubrirnos santos y sin mancha por su muerte en la cruz del Calvario. Eso es tener fe. Así es que, hermanos míos, mire, repasemos para terminar. ¿Cómo comenzamos este año? Vamos por fe. Y tener fe es identificarnos con un pueblo peregrino, es ser parte de una comunidad de fe, parte integral. Tener fe es vivir con esperanza, saber que juntos vamos hacia algo maravilloso y eso es un hecho, no es una posibilidad, es un hecho. Vamos hacia allá. Tener fe es entregarse, porque la fe produce obras, produce entrega. Tener fe es vivir la gracia de Dios, es reconocernos santos a pesar de que sí, hemos pecado, a pesar de las fechorías que hemos cometido en nuestra vida. Tengo un desafío, hermanos. Más allá de nuestras tradiciones, estilos, formatos, estereotipos, gustos y preferencias, la fe es una vivencia, es algo que se vive. Tener fe es un estilo de vida que involucra todo nuestro ser. Tener fe es identificarse con un pueblo, tener fe es vivir con esperanza, tener fe es entregarse, tener fe es vivir la gracia. Por eso decía Santiago en el capítulo 2, versículos 17 al 18 de su carta. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El texto del principio, el texto del principio es impresionantemente hermoso, especialmente la parte que dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Me encanta la idea de ser un hombre de fe. Me encanta ser parte de un pueblo. Me encanta vivir con esperanza. Me encanta entregarme 100% y vivir la gracia, pese a mis limitaciones y pecaminosidad. Y me hace llorar saber que Dios no se avergüenza de llamarse mi Dios. Y no se avergüenza de llamarse
tu Dios. Hermano mío, ¿cómo comenzamos este nuevo año? Viviendo por fe, viviendo por fe. Y ya hemos explicado aquí qué es eso. Si tienes que repasarlo, hazlo. Vive por fe. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me das permiso de compartir esto con mis hermanos. Y te pido, Dios, que mis hermanos en este nuevo año eclesiástico, y que también está cerca el inicio del año, cronológicamente hablando, porque apenas ha pasado un mes, Señor Santo, queremos vivir haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén.